Gracias, presidente. Señor de Rueda, faltaba yo por intervenir, así que seré yo la última que hable de este tema. Quisiera comenzar mi intervención indicando que la iniciativa presentada por el Grupo Ciudadanos está registrada en noviembre del 2015 y no fue hasta principios de este año, concretamente en febrero del 2016, cuando el Gobierno del Principado anunciaba el comienzo de los trabajos para la elaboración de este plan integral de gestión del prerrománico, que incluye todos los aspectos relacionados con la protección, conservación, restauración y difusión de los monumentos. El Grupo Ciudadanos propone efectivamente la elaboración de un plan director del prerrománico que también incluya todo lo relativo con la protección, restauración, conservación y promoción. Por tanto, vemos que encaja perfectamente en la línea de trabajo del Gobierno, lo que nos satisface enormemente. El texto de la iniciativa indica que se elabore con la participación de todos los titulares y agentes implicados. Pues bien, la Dirección General de Patrimonio ha encargado estudios para determinar cuál es la forma jurídica más idónea para la gestión de este legado, cuyas competencias corresponden al Principado, teniendo en cuenta que las administraciones implicadas son la local, la autonómica, la estatal y, además, la Iglesia, que es la propietaria de la mayor parte de las joyas monumentales. El último informe elaborado por la UNESCO de 2014, que, por cierto, la señora portavoz de Podemos y yo debemos de leer otro informe diferente, porque el que yo he leído daba un aprobado al estado del prerrománico, considerando que no hay factores negativos en la evolución de los monumentos y que los valores de autenticidad de los bienes han sido preservados y su integridad está intacta. Y de la misma manera lo corroboró en febrero la secretaria de Estado de Cultura en la conferencia de las jornadas científicas que se ha promovido desde la Viceconsejería de Cultura, indicando el excelente estado de conservación de los monumentos asturianos de patrimonio mundial. Respecto a las actuaciones de restauración, recordar que las inversiones realizadas en la pasada legislatura por el Ejecutivo asturiano han supuesto una notable mejora en el estado de conservación, realizando intervenciones integrales en la Cámara Santa, en Santa Cristina de Lena o en Santo Adriano de Tuñón, por citar tres ejemplos. En cuanto a las acciones de mantenimiento, se incentivarán programas de conservación preventiva. Por lo que respecta a la gestión del visitante, horarios, reservas, etcétera, es cierto que el mismo informe de la UNESCO pone de manifiesto el poco contacto con las industrias implicadas en la gestión de los visitantes. Por tanto, vemos que este aspecto debe de ser uno de los puntos en los que trabajará el Gobierno en la elaboración de ese plan integral para coordinar a las distintas instituciones, lo cual presupone contar con el sector turístico y con la Iglesia a la hora de abordar este diseño. En cuanto a la divulgación, impulsarán programas mediante el refuerzo de la labor del aula del prerrománico de Oviedo y del Museo Arqueológico de Asturias, porque ambos museos ya son en sí una forma de difusión del prerrománico. Y en cuanto a la dotación presupuestaria, no les voy a recordar que estamos en una prórroga presupuestaria, pero sí que les vamos a recordar que en breve tiempo entrará en esta Cámara el proyecto de presupuestos de 2017 y tendrán su oportunidad de apoyar la inversión en el prerrománico asturiano, porque a nadie se le escapa que la financiación es la clave de la protección, de la conservación y de la restauración del patrimonio. Por tanto, según lo expuesto anteriormente, nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de esta iniciativa, porque el texto propositivo no nos aporta nada nuevo, sino que simplemente son cuestiones en las que ya está trabajando el Gobierno. Muchas gracias.